Bienvenido a Historias de Jack. Empezamos. ¿Qué harías si descubrieras que el horror no termina cuando apagas la pantalla? Había oído hablar de los Red Rooms como una especie de leyenda digital, una de esas historias que se cuentan en foros y chats oscuros para impresionar o asustar. Sitios secretos en la Deep Web, donde aquellos con el estómago suficiente y una billetera cargada de criptomonedas podían pagar por mirar e incluso dirigir actos de violencia inimaginable en tiempo real. Tortura, asesinatos, cosas que te hacen cuestionar hasta qué punto puede llegar la depravación humana. Siempre pensé que eran un mito, cuentos para alejar a los curiosos de las profundidades de Internet. Pero esa noche descubrí lo contrario. Todo empezó con una simple notificación en mi computadora, un sonido familiar que no debería haberme alarmado. Era un mensaje anónimo, recibido en un foro en el que apenas había interactuado. El texto decía: si buscas algo que nunca olvidarás, sigue este enlace. El enlace parecía una trampa, un señuelo para tontos, pero la curiosidad me ganó. Después de todo, soy un hacker experimentado, alguien acostumbrado a navegar las capas más profundas de Internet. Pensé que no había nada que no pudiera controlar o desenmascarar. Cerré todas las ventanas de mi navegador normal y encendí mi máquina protegida. Tomé las precauciones habituales: VPNs encadenadas, proxies múltiples y sistemas virtuales aislados. Incluso activé un programa para monitorear cualquier intento de rastreo. Lo que encontré al seguir el enlace no era lo que esperaba. La página inicial era completamente negra, salvo por un pequeño cuadro en el centro con un botón que decía «Entrar al espectáculo». Dudé durante varios minutos, sintiendo una inquietud que no podía explicar, pero mi dedo hizo clic antes de que mi mente pudiera decidir lo contrario. La pantalla se oscureció y un chat comenzó a desplegarse. No había nombres, solo líneas de texto entrando una tras otra, con mensajes breves y fríos. ¿Quién será hoy? Espero que sea alguien joven. Son más expresivos. Jack ya está aquí. Él siempre trae espectáculo. Sentí una punzada en el pecho cuando leí mi nombre. No había introducido ninguna credencial ni dado información personal, así que traté de convencerme de que era una coincidencia. Pero entonces apareció el video. La transmisión comenzó con estática. Los primeros segundos fueron solo ruido y sombras. Pero luego, lentamente, la imagen se aclaró. Era una sala pequeña y mal iluminada. Las paredes estaban cubiertas de plástico transparente, como si alguien quisiera asegurarse de que nada las manchara. En el centro había una silla de metal, y sobre ella, una mujer atada con cuerdas gruesas. Su rostro estaba parcialmente cubierto con cinta adhesiva, y sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. Mi instinto fue cerrar la ventana, apagar todo y desconectarme. Pero no pude moverme. Había algo en la forma en que la cámara enfocaba, como si estuviera diseñada para hipnotizarte, para obligarte a mirar. El chat continuaba, lleno de mensajes que se turnaban entre la impaciencia y la emoción. Hazlo ya. El cuchillo primero. Siempre es mejor empezar con eso. ¿Qué espera? Esto es aburrido. Entonces entró alguien más en la habitación. Un hombre vestido de negro, con un pasamontañas que ocultaba su rostro por completo. En su mano llevaba un cuchillo largo que brilló bajo la tenue luz. Se acercó lentamente a la mujer, y aunque ella no podía gritar, su cuerpo temblaba violentamente, luchando inútilmente contra las cuerdas. Quería cerrar la transmisión, lo juro, pero mis manos estaban congeladas sobre el teclado. Algo en esa habitación me tenía atrapado, algo que iba más allá de la curiosidad o el miedo. Era como si me estuvieran observando desde el otro lado, como si supieran exactamente que yo estaba allí. Entonces, todo cambió. El hombre se detuvo y giró la cabeza hacia la cámara. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero sentí como si sus ojos atravesaran la lente y me buscaran directamente. Lentamente, levantó una mano y señaló hacia mí, como si supiera que yo estaba observando. La transmisión se interrumpió de repente, pero en la pantalla quedó una sola línea de texto, parpadeando en rojo. Tu turno, Jack. Mi corazón se detuvo por un instante. Me levanté de la silla,
desconecté la computadora de la pared y traté de calmarme, diciéndome que todo era una elaborada broma. Pero entonces mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. No puedes apagar esto, ya estamos contigo. Quise convencerme de que era una coincidencia, pero el siguiente mensaje era más claro. Incluía una foto. Era mi ventana, tomada desde afuera. La noche no acabó ahí, pero algo en mí lo hizo. Me había adentrado en algo que nunca debí buscar, y ahora sabía que no había marcha atrás. ¿Qué había despertado? ¿Y cómo habían encontrado mi nombre, mi dirección, mi vida? Después de días de paranoia y tensión constante, recibí lo que parecía ser la pieza final de este macabro rompecabezas. Un sobre sin remitente, deslizado bajo mi puerta en plena madrugada. No había escuchado nada, ni pasos, ni movimiento en el pasillo, como si el mensajero se hubiera desvanecido en el aire después de dejarlo. Dentro del sobre, solo había una hoja con una dirección IP escrita a mano, junto con un mensaje. Regresa. Esto aún no termina. Lo quemé en el acto, pero algo dentro de mí sabía que no servía de nada. Aquellas personas, si es que podían llamarse personas, ya tenían el control. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de mi sala, cuchillo en mano, mirando la ventana y la puerta, esperando algún indicio de que estaban cerca. Pero lo que ocurrió al día siguiente fue peor. Mientras revisaba mi correo electrónico, un nuevo mensaje apareció en mi bandeja de entrada, esta vez desde una dirección imposible. hacketucasa.com. El asunto era un escueto. Te estamos esperando. El cuerpo del mensaje incluía una captura de video, pero no era de mi pantalla ni de mi computadora. Era una grabación de mí, en tiempo real, mientras abría el correo. Reconocí el ángulo inmediatamente. Era una toma desde una cámara oculta en mi apartamento. El pánico me consumió. Revisé cada esquina de mi hogar, buscando dispositivos escondidos, cualquier cosa que pudiera estar grabándome. Desarmé las lámparas, el televisor, incluso el detector de humo. Pero no encontré nada. Era como si ellos estuvieran observándome desde un lugar al que no podía acceder, algo más allá de lo físico. Finalmente, esa noche, me rendí. Encendí la vieja computadora, una máquina que había desmantelado y aislado precisamente para evitar cualquier tipo de intrusión. Conecté todos los cables, configuré la VPN y escribí la dirección IP en el navegador, intentando convencerme de que era la única manera de poner fin a esta pesadilla. La página que apareció era idéntica a la anterior. Una pantalla negra, un cuadro en el centro con un único botón que decía «Entrar al espectáculo». El cursor temblaba en mi mano mientras lo llevaba hacia el botón. No quería hacerlo, pero una fuerza que no entendía parecía empujarme. Finalmente, hice clic. La pantalla se llenó de estática antes de mostrar nuevamente esa sala oscura. Pero algo era diferente esta vez. La atmósfera era más opresiva, como si incluso a través de la pantalla pudiera sentir el hedor del miedo y la muerte. En el centro de la habitación no estaba la mujer que había visto antes. Ahora había un hombre atado a la silla, con el rostro cubierto por una capucha negra. El chat se activó de inmediato. Mensajes frenéticos comenzaron a aparecer, uno tras otro. «Por fin regresaste, Jack. Este será tu mejor espectáculo. ¿No es emocionante ser parte de esto?» Antes de que pudiera cerrar la ventana, la cámara enfocó al hombre en la silla y lentamente alguien comenzó a quitarle la capucha. Al principio no entendí lo que estaba viendo, pero cuando la cara quedó completamente visible, sentí que el estómago se me hundía. Era yo. Era una versión idéntica a mí, con cada detalle exacto, las mismas arrugas alrededor de los ojos, el mismo corte de cabello, incluso el pequeño lunar en mi mejilla izquierda. Pero había algo profundamente incorrecto en su expresión. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, como si fuera un cascarón vacío esperando ser llenado por algo mucho peor. La voz distorsionada resonó una vez más. «Bienvenido de nuevo, Jack. Ahora el espectáculo es para ti». Intenté cerrar la transmisión, pero la pantalla no respondía. El cursor no se movía, los atajos del teclado no funcionaban. Era como si la computadora hubiera dejado de ser mía. Mientras tanto, el hombre en la pantalla, mi doble,
Giró lentamente la cabeza hacia la cámara y luego hacia algo fuera de cuadro. De repente la transmisión cambió. Ya no era solo la sala oscura, sino una visión en primera persona, como si alguien estuviera caminando por un lugar familiar. Me tomó unos segundos darme cuenta. Estaban caminando por mi apartamento. El ángulo de la cámara mostraba claramente mi pasillo, mi sala, mi escritorio. Todo en tiempo real. Era como si alguien estuviera allí conmigo, grabando cada uno de mis movimientos. Corrí hacia la puerta de mi habitación y la cerré con fuerza, atrancándola con una silla. Los pasos continuaron en el video, ahora acercándose hacia mi puerta. El chat explotó de mensajes. «¡Está justo ahí! ¡Ábrele la puerta, Jack! No puedes esconderte de nosotros». La transmisión se detuvo de repente, pero lo que apareció en la pantalla me heló la sangre. Una imagen de mi puerta, tomada desde el otro lado. Alguien estaba justo afuera, y yo podía verlo desde su perspectiva. Un golpe seco resonó en la madera, luego otro, cada vez más fuerte, hasta que parecía que la puerta iba a romperse. Retrocedí hacia la esquina de mi habitación, con el cuchillo temblando en mi mano. Pero entonces los golpes cesaron. Volví la mirada hacia la pantalla, donde el video ahora mostraba algo diferente. Era otra transmisión, esta vez desde mi propia cámara web. Me veía a mí mismo, acorralado en la esquina, con los ojos desorbitados y el cuchillo en la mano. La voz distorsionada habló por última vez esa noche. «El espectáculo no termina hasta que tú lo decidas, Jack. Ahora eres parte de esto». Las luces de mi apartamento se apagaron por completo, dejando solo el tenue resplandor de la pantalla, que ahora mostraba una cuenta regresiva. 10, 9, 8. Mi mente se quebró en ese momento. No sé cómo, pero de alguna manera sabía que no había forma de detener lo que estaba ocurriendo. El espectáculo había comenzado y yo era su estrella. La cuenta regresiva en la pantalla continuaba. 7, 6, 5. Cada número resonaba como un latido ensordecedor, acelerando mi pánico. En la oscuridad total de mi apartamento, el resplandor de la pantalla parecía ser lo único real, como si fuera un portal hacia algo mucho peor. 4, 3. Agarré el cuchillo con más fuerza y retrocedí hacia la pared, sintiéndome atrapado, un animal acorralado por algo que no podía entender. La cuenta regresiva terminó, pero lo que apareció después en la pantalla me quitó el aliento. Una transmisión en vivo desde mi sala. La cámara mostraba un ángulo que yo no reconocía. Era como si alguien estuviera de pie en el rincón más oscuro, justo donde las sombras parecían más profundas. Pude ver mi propia puerta, cerrada y atrancada con la silla, y la luz roja intermitente de un dispositivo que no debería estar allí. ¿Una cámara? ¿Desde cuándo estaba instalada? El chat se llenó de mensajes frenéticos. «Finalmente comenzó. Vamos, Jack. Queremos ver qué haces. Hazlo interesante». Mi respiración era un jadeo desesperado. Sabía que no podía quedarme allí, pero cada vez que intentaba moverme, algo más parecía detenerme. Un golpe seco resonó en la puerta de mi habitación. Uno, luego otro, cada vez más fuerte. Me acerqué lentamente, con el cuchillo temblando en mi mano. «¿Quién está ahí?», grité, pero no hubo respuesta. En lugar de eso, un sonido distinto llenó el aire, un rasguño lento y metódico en la madera. No podía ver nada a través de la rendija de la puerta, pero algo me decía que había algo más que una persona al otro lado. La sensación de ser observado era abrumadora, como si miles de ojos estuvieran clavados en mí desde cada esquina. Regresé a la pantalla, buscando desesperadamente alguna pista, alguna salida. Pero lo que vi me hizo retroceder de un salto. La transmisión ya no mostraba mi sala. Ahora era mi dormitorio. Desde un ángulo imposible, la cámara enfocaba cada rincón de la habitación, incluso a mí. Pude verme, claramente cuchillo en mano, pálido y aterrorizado, mientras miraba la pantalla como un espectador más. El chat no se detuvo. «Mira su cara, está perfecto. Más cerca, acércate más. Hazlo ahora». La cámara en el video comenzó a moverse, enfocándome desde un punto cada vez más cercano, como si alguien invisible estuviera sosteniéndola. Entonces, escuché un susurro,
tan bajo que apenas era un eco en mi cabeza. Ellos quieren verte, Jack. De repente, la puerta detrás de mí se abrió de golpe. No había nadie allí, solo el pasillo vacío, oscuro como un abismo. Pero algo en esa oscuridad parecía moverse. Algo que no podía definir con los ojos, pero que sentía con cada fibra de mi cuerpo. Retrocedí hacia la pantalla, que ahora mostraba un nuevo mensaje, esta vez escrito en grandes letras rojas. El espectáculo está en tus manos. Y entonces lo vi. En la pantalla había un objeto que no había notado antes en la transmisión de mi dormitorio. Un pequeño paquete, colocado justo en la esquina más alejada de la habitación. Giré lentamente la cabeza y allí estaba, exactamente como en la transmisión. Me acerqué temblando, sabiendo que no debía tocarlo, pero incapaz de resistir. Dentro del paquete había un teléfono viejo, uno de esos modelos básicos con pantalla pequeña y botones físicos. Estaba encendido y en su pantalla parpadeaba una llamada entrante de un número imposible. 0000000. Contesté, casi en un trance. La misma voz distorsionada que había escuchado en la transmisión resonó en mis oídos. Hazlo o ellos vendrán por ti. Antes de que pudiera preguntar qué significaba, la llamada terminó y el teléfono mostró un nuevo mensaje. Una dirección en mi ciudad, un lugar que reconocí de inmediato. Era un almacén abandonado a las afueras, un sitio conocido por ser un refugio para todo tipo de actividades ilícitas. No sabía por qué, pero sentí que no tenía opción. Tomé el cuchillo y el teléfono y salí de mi apartamento, dejando atrás la sensación sofocante de ser observado, aunque sabía que seguían vigilándome. Llegar al almacén fue un trayecto interminable. Las calles estaban vacías, como si el mundo entero se hubiera desvanecido. Cuando llegué, la puerta del almacén estaba entreabierta, dejando escapar una tenue luz roja. Entré, temblando, y allí estaba. Una silla en el centro, idéntica a la que había visto en la transmisión. Sobre ella, una cámara montada, apuntando directamente hacia mí. El teléfono vibró en mi mano. Una nueva notificación. Siéntate, Jack. El espectáculo continúa. No sé cuánto tiempo estuve allí. Los detalles son un borrón. Lo único que recuerdo claramente es la sensación de algo arrastrándose en mi mente. Algo que se apoderó de mí en cuanto me senté frente a la cámara. Y cuando finalmente desperté en mi apartamento, con el cuchillo ensangrentado y la pantalla de mi computadora parpadeando, supe que ya no era libre. El chat aún estaba activo, lleno de mensajes. Esto fue increíble, Jack. ¿Cuándo es el próximo? El espectáculo nunca termina. Y ahora, mientras te cuento esto, sé que ellos siguen observándome. Y tal vez, ahora que sabes mi historia, te están observando a ti también. Era una tarde común, un miércoles gris en el que la lluvia golpeaba suavemente los cristales de mi ventana. Como parte de mi investigación para la tesis de maestría en sociología, decidí sumergirme en las profundidades del Internet, en ese laberinto virtual lleno de subculturas, comunidades escondidas y secretos oscuros. El tema que había elegido era fascinante: las subculturas de Internet, aquel rincón de la web que tantos trataban de evitar. La Deep Web me parecía un terreno inexplorado, un lugar donde las reglas de la sociedad parecían desvanecerse. Mi amigo Carlos me había advertido en varias ocasiones: no te metas en eso, Jack. Es más peligroso de lo que parece. Pero yo estaba decidido. Después de todo, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Además, pensaba que, con las medidas adecuadas, podía mantenerme a salvo. Me enseñó cómo usar Tor, un navegador que prometía anonimato total, y cómo proteger mi identidad para no quedar atrapado en algo que no pudiera controlar. Durante varios días pasé horas navegando sin rumbo por sitios web en desuso, páginas de apariencia anticuada que parecían haberse quedado congeladas en los años 90. Eran reliquias virtuales, destellos de un Internet primitivo, olvidadas en las sombras del ciberespacio. La mayoría de esos sitios eran inofensivos: teorías de conspiración, extremistas de diversas ideologías, traficantes de sustancias ilegales. Pero, entre toda esa maraña de contenidos, algo se destacaba, algo oscuro que no podía ignorar.
Un foro titulado Aficionados al suicidio llamó mi atención. Estaba en inglés, pero también había secciones en español, francés, turco y chino. No podía creer lo que veía. ¿Cómo podía existir un lugar donde personas compartían sus pensamientos más oscuros sobre la muerte? La idea de estudiar los comportamientos extremos en Internet me había atraído, pero esto era algo mucho más siniestro. El foro estaba lleno de hilos de discusión sobre métodos de suicidio, formas de minimizar el dolor e incluso personas compartiendo relatos de amigos que se habían quitado la vida. Había imágenes perturbadoras, pero lo que me impactó más fue la sensación de que todo esto se estaba llevando a cabo en una especie de culto. Los participantes no solo hablaban sobre el suicidio como una solución, sino como un acto de liberación. Unas voces invisibles que parecían alentarse mutuamente, como si la muerte no fuera el final, sino una especie de pase hacia otro tipo de existencia. Pasaron horas mientras exploraba ese lugar oscuro. Leí historias desgarradoras de personas atrapadas en una espiral de desesperación, pero también encontré algo que no esperaba. Los participantes hablaban de un evento, algo llamado el espectáculo del suicidio. Me costaba creer lo que leía. ¿Un espectáculo? ¿Acaso estaban organizando algo macabro? Uno de los mensajes preguntaba, casi con una inquietante indiferencia, ¿vas a ver el espectáculo del suicidio esta noche? La respuesta, igualmente perturbadora, afirmaba, sí, mañana tengo que ir al trabajo con mi calibre 38 y matar a mi jefe. Luego acabaré con mi vida. Todo en vivo. Lo veremos juntos. Mis manos temblaban mientras leía. ¿Era esto una broma de mal gusto o algo mucho más siniestro? Una gran ansiedad me invadió, pero no pude apartar la mirada. La curiosidad, esa maldita curiosidad, me empujaba a continuar. ¿Qué era ese espectáculo? Algo dentro de mí me decía que debía investigarlo más a fondo. Por un momento, pensé en abandonar, cerrarlo todo, pero ya era tarde. El anhelo de saber más había prendido una chispa que no podía extinguir. El mensaje hablaba de una transmisión en vivo a la 1 de la mañana. Pensé que estaba soñando, que no era posible, pero me dije a mí mismo, es solo un espectáculo, nada de lo que veas será real. Era una excusa que me repetí mientras buscaba el enlace. A medida que la hora se acercaba, mi pulso se aceleraba. La idea de presenciar algo tan perturbador me aterraba, pero no podía detenerme. Finalmente encontré el enlace y con manos temblorosas hice clic. La pantalla se iluminó con una imagen borrosa y pixelada. La calidad era baja, como si la grabación hubiera sido hecha con una cámara de los años 90. De fondo sonaba una música inquietante, una melodía triste y monótona que me heló la sangre. La imagen se fue despejando lentamente y apareció una mujer, con los ojos hinchados y los labios temblorosos. Parecía que había estado llorando durante horas, pero sus ojos no reflejaban solo tristeza, sino también miedo. Su sonrisa era tensa, casi una mueca. Sostenía un micrófono con ambas manos, como si el objeto fuera su única ancla en ese mar de desesperación. De repente habló con voz temblorosa. Su tono era inseguro y forzado. Bienvenidos al espectáculo del suicidio. Seré su anfitriona esta noche. El sonido de su voz me heló. Algo en su tono me hizo sentir que no estaba en un show de entretenimiento, sino en una pesadilla hecha realidad. El nudo en mi estómago creció y el sudor comenzó a empapar mis manos. La cámara se movió y enfocó a un hombre sentado frente a ella. No pude evitar ponerme tenso al verlo. Su rostro era el de un hombre común, pero sus ojos, esos ojos, estaban vacíos. La anfitriona presentó al primer concursante. Nuestro primer concursante es Daniel Collins, de Nueva York. El hombre levantó la mano, la cámara tembló por un instante y con un gesto nervioso, Daniel sostuvo una escopeta. Vi cómo la cámara se acercaba lentamente a su rostro, cómo su respiración se hacía más errática, y entonces, en un suspiro final, vio hacia la cámara, levantó la escopeta hacia su boca. El momento llegó. La pantalla se oscureció por un segundo antes de que la transmisión se estabilizara. La música que sonaba de fondo seguía retumbando en mis oídos, como una pesadilla que me envolvía.
La mujer frente a la cámara, esa figura temblorosa, se mantenía rígida, como si intentara convencer a todos, y quizás a sí misma, de que todo esto era normal. «Empecemos el show», dijo, con una energía forzada que contrastaba con su evidente temor. La atmósfera se volvió aún más opresiva cuando la cámara se alejó y enfocó a un hombre sentado en una silla, completamente estático. No podía entender si estaba muerto o vivo, si todo esto era una broma macabra o algo mucho más macabro. En ese momento, supe que no podía volver atrás. Estaba atrapado, una marioneta más en un espectáculo infernal. La mujer comenzó a leer, con una voz que apenas lograba mantener la compostura. Nuestro primer concursante es Daniel Collins, de Nueva York. En sus manos temblorosas sostenía una tarjeta, como si intentara esconder su miedo detrás de una fachada de profesionalismo. Sus ojos miraron fugazmente hacia la cámara, luego se desvió a un lado y pude ver que su mano temblaba con más fuerza. La cámara temblorosa se movió hacia el hombre, Daniel, que estaba sentado en silencio. Su rostro estaba marcado por la ansiedad, como si supiera que estaba a punto de hacer algo irreversible, pero no pudiera detenerse. Él levantó la cabeza y por un breve segundo, nuestras miradas se cruzaron a través de la pantalla. Vi algo en sus ojos, una mezcla de desesperación y aceptación. No era un hombre que estaba dispuesto a morir, era un hombre que ya había sido devorado por la idea, como si la muerte fuera su única salida. El silencio de la transmisión era ensordecedor. La mujer levantó la mano, como si señalara un conteo regresivo. Daniel, con una respiración pesada, levantó lentamente la escopeta hacia su boca. El aire se volvió denso y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi mente intentaba negarse a lo que estaba viendo, a lo que estaba a punto de suceder. No quería creer que estaba presenciando algo real. Y entonces ocurrió. El disparo resonó con tal fuerza que el sonido hizo que me saltara del asiento. Mi pecho se tensó y mi respiración se detuvo por un momento. La cabeza de Daniel se sacudió hacia atrás con una explosión de sangre. Una lluvia macabra que manchó la pared detrás de él. Vi cómo su cuerpo se desplomaba, su cara hecha un caos de sangre y restos humanos. La cabeza, completamente destrozada, cayó hacia adelante y su cuerpo se quedó sin vida, doblado sobre sí mismo. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Todo lo que había experimentado en Internet, todos los videos y las historias de terror, palidecieron ante la brutalidad de lo que acababa de ver. No era una película, no era una ficción. Estaba siendo testigo de un acto real de desesperación. Y yo, como observador, no podía hacer nada. La mujer, con su sonrisa forzada y su mirada perdida, gritó: «¡Jueces!». Mientras la cámara enfocaba a 3 figuras sentadas detrás de una mesa, sus rostros cubiertos por máscaras negras. Las máscaras eran inquietantes, con cremalleras en la boca que formaban una sonrisa torcida, y pequeños agujeros tapados con cinta adhesiva, a través de los cuales podían ver. Estaban evaluando lo que acababa de suceder, como si fuera una competición. Uno de los jueces levantó una tarjeta con un 3.8, otro un 4.0, el último un 3.5. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo podían evaluar un acto tan horrible como si fuera un espectáculo deportivo? La pregunta me taladraba la cabeza, pero antes de que pudiera asimilar lo que veía, la mujer continuó con el siguiente concursante. «Nuestro siguiente concursante es Gerardo Núñez, de Los Ángeles», dijo, con la misma voz temblorosa. La cámara hizo un paneo hacia el nuevo hombre, que apareció de pie, sin camisa, con jeans simples y una expresión de terror en el rostro. Tenía algo en la mano, pero no podía distinguirlo al principio. El hombre parecía estar buscando fuerzas, como si se preparara para algo que no podía detener, algo mucho más allá de su control. Él miró hacia abajo y lo vi apretar un cuchillo de carnicero con ambas manos, como si le estuviera pidiendo perdón a su propio cuerpo. No podía dejar de mirar. Una mezcla de asco y fascinación me mantenía pegado a la pantalla. Gerardo respiraba entrecortadamente. Sus piernas temblaban, pero no decía palabra. Los ojos de la mujer brillaron con una intensidad macabra cuando dijo: «Adelante, Gerardo, muestra lo que tienes para los jueces». Sin previo aviso, Gerardo llevó el cuchillo hacia su cuello.
El sonido de su piel rasgándose era horrible, como si una tela fina fuera desgarrada. La sangre comenzó a brotar a borbotones, empapando rápidamente el suelo. Vi cómo sus ojos se abrían desmesuradamente mientras caía de rodillas. Su rostro se iluminó con una expresión de terror absoluto, sus manos tratando inútilmente de detener la hemorragia. Era como si sus entrañas se estuvieran vaciando ante nosotros. ¡Mírenlo!, la mujer gritó con un tono lleno de morbosa emoción, mientras la cámara captaba cada detalle, cada lágrima, cada estertor. Las piernas de Gerardo comenzaron a patear en el suelo, pero su respiración se volvía cada vez más débil. Fue un espectáculo espantoso, pero algo dentro de mí no podía apartar la mirada. Me sentía atrapado en esa burla macabra de la vida y la muerte. Los jueces levantaron las tarjetas nuevamente. Un 4.8, un 4.9, un 3.7. La puntuación era lo único que importaba, mientras un hombre luchaba por su vida, ahogándose en su propio sufrimiento. Mi cuerpo se tensó aún más. El horror de lo que veía se apoderaba de mi mente. Había otros concursantes, otros espectáculos, pero mi mente se apagó. No podía procesar más. El terror me estaba consumiendo y la sensación de desesperación, como si estuviera mirando al abismo, era insoportable. Cerré la transmisión, incapaz de continuar observando. El sudor empapaba mi piel y mi mente estaba llena de imágenes grotescas que no podía sacar de mi cabeza. Me levanté, tambaleándome, y caminé hacia la ventana, mirando la oscuridad fuera. Necesitaba recuperar el aliento, pero algo en mi interior me decía que nunca podría deshacerme de lo que acababa de presenciar. Había cruzado una línea y no sabía cómo volver atrás. El espectáculo del suicidio no era solo un evento macabro, era un recordatorio de lo que sucede cuando la desesperación alcanza sus límites. Esa noche, mi corazón latía con una fuerza aterradora. Las imágenes de lo que había visto no me dejaban en paz. El hombre con la escopeta, el hombre con el cuchillo, sus ojos, sus gritos, la sangre. Todo seguía flotando en mi mente, una pesadilla interminable. No pude dormir. No podía dejar de pensar en aquello. Abandoné la investigación. Abandoné el tema de mi tesis. Sabía que lo que había encontrado no era solo un objeto de estudio. Era algo que ya me había marcado. Algo que nunca podría olvidar. Hoy quiero contarles sobre el peor error de mi vida, uno que no puedo deshacer, que aún me persigue en mis peores pesadillas. Un error tan grave que cambió todo para mí, desde ese momento en que decidí adentrarme en lo que no debería haber tocado. En cada grupo de amigos todos desempeñan un papel, y yo, siendo el más introvertido, nunca me destacaba. Siempre estaba en la periferia, observando en silencio, analizando a los demás, pero nunca participando activamente. Si tuviera que definirme, diría que era tímido, reservado, siempre sintiéndome fuera de lugar en cualquier tipo de interacción social. Mientras los demás se reían y hacían bromas, yo solo me quedaba ahí, mirando al suelo, escuchando más de lo que hablaba. Había otro chico en el grupo, alguien completamente opuesto a mí, Mark. Mark era ese tipo de persona que nunca callaba, el alma de la fiesta, el que siempre estaba rodeado de risas y conversaciones. Si alguien tenía una historia impactante o un video bizarro para compartir, era él. Tenía una fascinación casi morbosa por lo macabro, por lo perturbador. Siempre hablaba de videos espeluznantes, esas grabaciones tan grotescas que la gente compartía en internet, pero yo nunca les prestaba mucha atención. Había visto cosas como el hombre y el tarro o las Olimpiadas del Dolor, una especie de desafío a la resistencia humana, pero siempre los consideré como montajes, trucos de edición. Sin embargo, lo que Mark dijo un día cambió todo. Estábamos en la hora del almuerzo, rodeados de risas, como siempre. Pero esa vez Mark no hablaba de videos absurdos. De repente, su tono se volvió más serio, incluso un poco sombrío. Empezó a mencionar algo llamado la Deep Web. Yo había escuchado ese término antes, pero nunca había pensado que tuviera algún tipo de importancia. Siempre lo asocié con teorías conspirativas o rumores absurdos,
como el tipo de cosas que personas como él solían decir solo para impresionar a los demás. Pero no era eso lo que Mark tenía para contar. Comenzó a hablar sobre filtraciones de gobiernos, traficantes de armas, sicarios contratados para hacer trabajos sucios, personas asesinadas en vivo, torturas transmitidas en tiempo real. Todo lo que mencionaba sonaba como un guión de película de terror, algo que parecía más bien una fantasía macabra. A medida que sus palabras se deslizaban entre la masticación de su comida, mi mente empezó a formular preguntas. ¿Es posible que todo eso fuera cierto? Era difícil de creer, y no sabía si debería preocuparme o reírme. A pesar de mis dudas, algo dentro de mí despertó. La idea de lo desconocido, lo prohibido, aquello de lo que la mayoría de la gente nunca habla, tenía una atracción que no pude ignorar. ¿Qué tan real podría ser todo eso? ¿Era solo una exageración o una distorsión de la realidad? En el fondo, sabía que no debería hacerlo, que la curiosidad nunca conduce a nada bueno. Pero al mismo tiempo, me sentí incapaz de resistir la tentación. ¿Cómo se puede acceder a todo eso?, le pregunté a Mark. Mi voz era baja, como si temiera que alguien pudiera escucharme y juzgarme por lo que estaba a punto de preguntar. No sé por qué, pero había algo en su mirada que me daba la sensación de que sabía lo que yo estaba sintiendo. Mark sonrió, un destello de diversión en sus ojos, y me explicó que solo se necesitaba algo llamado Tor, un navegador que ofrecía anonimato completo. Sin esa herramienta, entrar a la Deep Web era casi imposible, porque las autoridades podían rastrear cualquier movimiento. Pero con Tor, todo eso desaparecía. Mark parecía saberlo todo sobre el tema, como si hubiera estado allí antes. Me recomendó que desactivara todos los scripts y el Flash Player. Así te aseguras de que no haya sorpresas, me dijo con una sonrisa confiada. Me habló de Wiki Oculta, un sitio que servía como puerta de entrada a los rincones más oscuros de esa red. Como alguien que siempre se sentía un paso atrás en temas tecnológicos, decidí confiar en sus palabras. ¿Qué podía salir mal? Aquel día me fui a casa con la mente a 1000 por hora. Mi curiosidad no me dejaba en paz. No podía esperar para ver qué tan cierto era todo lo que Mark había dicho. Sentía que algo dentro de mí me empujaba hacia lo desconocido. Mi habitación me esperaba, y con ella la oportunidad de descubrir un mundo del que la mayoría de la gente nunca sabría nada. En cuanto llegué a casa, me dirigí directamente a mi laptop. Nadie sabía lo que iba a hacer, ni mi madre ni nadie. Ya había pasado mucho tiempo investigando sobre Tor y la Deep Web, y finalmente estaba listo para dar el siguiente paso. La ansiedad me recorrió mientras descargaba el navegador, siguiendo cada paso con una precisión inquietante. Era como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida, aunque no sabía exactamente por qué. Recuerdo que, antes de dar el paso final, hubo un momento de duda, un instante fugaz en el que me pregunté si realmente debía seguir adelante. Pero ya estaba demasiado cerca. Había invertido demasiado tiempo en la preparación. Mi corazón latía con fuerza mientras me decía a mí mismo que solo sería una pequeña incursión, que simplemente vería qué había. No pensaba quedarme mucho tiempo, solo un vistazo. Pero en ese instante, el destino ya había sido sellado. Fui a buscar lo que Mark me había dicho, la Wiki Oculta. Sabía que allí encontraría el acceso a todo lo que había mencionado. Empecé a hacer clic en enlaces, sin pensarlo demasiado. A medida que lo hacía, algo extraño se apoderó de mí. Estaba sobrepasando un límite, cruzando una línea invisible. Pero al mismo tiempo, no podía detenerme. La sensación de estar entrando en lo prohibido, en lo desconocido, era más fuerte que cualquier otra cosa. Mi dedo temblaba al hacer clic. Lo que vi no era lo que esperaba. Las imágenes eran demasiado grotescas, demasiado reales. No eran solo conspiraciones de gobiernos oscuros o secretos filtrados, sino algo mucho peor. Lo que vi me desbordó. El horror se mostró en su forma más cruda, violenta, más allá de cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Cuerpos mutilados, torturas indescriptibles, sitios donde se vendían seres humanos como si fueran objetos. No eran videos editados ni trucos. Eran personas reales, sufriendo, muriendo frente a la cámara. Me tapé la boca con las manos tratando de contener el grito que se formaba en mi garganta. Mi cuerpo temblaba,
No sabía si correr, gritar o simplemente desaparecer. De alguna manera, me sentía atrapado, como si lo que había visto ya no pudiera borrarse, como si no pudiera huir de esa oscuridad. Pero lo peor aún estaba por venir. Recuerdo perfectamente ese momento, cuando intenté cerrar las pestañas, pero algo no estaba bien. No podía entenderlo. Había cerrado casi todas, me había forzado a hacerlo, a huir de lo que estaba viendo, pero algo permanecía, algo que no podía escapar. La última pestaña se negaba a cerrarse, no importaba cuántas veces hiciera clic, ni cómo apretara el ratón con desesperación. No cerraba. El sudor comenzó a recorrer mi frente. Un sudor frío, pegajoso. Respiraba con dificultad. Mi pecho estaba lleno de ansiedad, de miedo. Algo me decía que no debía mirar, que debía apagar la computadora, que debería haberme levantado y huido en ese preciso momento. Pero mis ojos seguían pegados a la pantalla, como si no pudiera evitarlo. Un mal presagio se cernía sobre mí, pero de alguna manera no podía alejarme. De repente la imagen en la pantalla cambió. Al principio pensé que era un error o una de esas bromas macabras que uno espera encontrar en la Deep Web. Un hombre apareció en la pantalla, sentado en una habitación oscura. Su rostro estaba oculto por una máscara, pero no era una máscara común, sino una que parecía tener un símbolo extraño tallado en ella, algo completamente ajeno a todo lo que había visto hasta ahora. La imagen estaba borrosa, como si la cámara estuviera antigua, pero aún así podía ver algo en sus ojos. Sus ojos estaban completamente inyectados en sangre, como si nunca hubiera dormido, como si estuviera más allá de cualquier forma de humanidad. Un escalofrío recorrió mi columna y por un momento creí que todo estaba hecho con efectos especiales. Sin embargo, algo me decía que no era así. No pude dejar de mirar. Algo dentro de mí me empujaba a seguir, aunque mi instinto gritaba que debía salir de allí. Mis manos temblaban mientras sostenía el ratón y mi mente solo podía pensar en huir. Pero mis ojos seguían anclados a la pantalla, como si fuera incapaz de apartarme. El hombre no dijo nada. Solo miraba fijamente a la cámara, una mirada vacía, casi inhumana. Y entonces, las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y la escena se iluminó brevemente, revelando lo que estaba sucediendo en el rincón de la habitación. Un niño. Estaba allí, atado a una silla, su pequeño cuerpo cubierto de sangre, con marcas visibles de abuso. Una barra de metal, aparentemente usada para golpearlo, yacía en el suelo a su lado. Un horror indescriptible se apoderó de mí. El niño estaba completamente inconsciente, su rostro demacrado, cubierto de moretones. La sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder hizo que me desbordara de terror. Quería gritar, levantarme, apagar la computadora, pero no podía. La pantalla de mi laptop me atrapaba con fuerza, como si fuera una cárcel, y no me dejaba salir. El hombre en la pantalla se acercó al niño. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? ¿Era real? No podía creerlo. No quería creerlo. De repente la cámara hizo un zoom hacia el rostro del hombre y sonrió. Una sonrisa torcida, llena de maldad, con dientes rotos y ennegrecidos. Fue una sonrisa tan repulsiva que me hizo sentir como si mi corazón fuera a detenerse. ¿Qué clase de monstruo era este hombre? ¿Y qué hacía con el niño? Antes de que pudiera reaccionar, el hombre comenzó a caminar hacia el niño, quien aún estaba atado y sangrando. Mi respiración se detuvo. El miedo se apoderó de mi cuerpo y sentí como si todo el aire en la habitación hubiera desaparecido. Intenté moverme, mi mano temblaba al intentar cerrar la pestaña una vez más, pero no funcionaba. La laptop no respondía. La única respuesta era el sonido sordo de las teclas y mi respiración acelerada, cada vez más pesada. Entonces el hombre, con una calma que era aún más aterradora que la violencia misma, escribió algo en la pared, con la sangre del niño. Los números fueron cuidadosamente trazados, como si no fuera la primera vez que lo hacía. Algo me dijo que esos números eran importantes, que no era un simple acto macabro, pero no sabía qué significaban. En un ataque de pánico, con las manos sudorosas y temblorosas, golpeé el botón de encendido, pero no se apagaba. No importa cuántas veces lo presionara, la pantalla seguía iluminándose. ¡No!
El terror comenzó a envolverme. Golpeé la laptop, tratando de apagarla, pero no podía. Al borde del colapso, busqué en mi habitación cualquier cosa para desconectar la computadora. Mi mente solo pensaba en una cosa: desconectarla, apagarla. Finalmente, encontré un destornillador. Con manos temblorosas, quité la batería y la arrojé al suelo. Lo único que podía hacer era apartarme, tumbándome sobre la cama, respirando profundamente, tratando de calmarme. Pero mi mente no dejaba de repetirse una y otra vez esas imágenes. Esa sonrisa, ese niño, esos números en la pared. Mi cuerpo estaba tenso, la ansiedad me asfixiaba. Apenas pude moverme y el miedo se instaló en mi pecho, como una bola de plomo que no me dejaba respirar. Luchaba por convencerme de que había sido una ilusión, que todo lo que había visto no podía ser real. Pero, al mismo tiempo, sabía en lo más profundo de mi ser que lo que había presenciado no era un simple video editado. Era real. La noche transcurrió lentamente. Traté de dormir, pero los ojos de ese hombre, la expresión de su rostro, seguían persiguiéndome en cada rincón oscuro. Había algo en ellos que me decía que todo lo que había hecho había sido un error irreversible. Cuando finalmente me quedé dormido, mis sueños fueron aún peores. Vi al hombre una vez más, pero esta vez no estaba en la pantalla. Estaba aquí, a mi lado. Siempre he considerado mi barrio un lugar seguro. Uno de esos rincones donde todo parece estar en su lugar, donde la vida sigue su curso sin grandes sobresaltos. Es el tipo de barrio en el que uno puede dejar la puerta de casa sin seguro y dormir tranquilo, sabiendo que nadie va a entrar a robar. La gente es amable. La mayoría se conoce de vista, aunque no todos compartimos nombres o historias personales. Es el tipo de comunidad donde el ritmo es calmado, el aire fresco y la rutina un refugio. Viví aquí toda mi vida, crecí en estas calles, y a lo largo de los años, el barrio ha sido mi constante, la base segura de la que nunca quise alejarme. Nada podía prepararme para lo que sucedió cuando la pandemia de COVID-19 azotó el mundo. Todo comenzó de una manera casi silenciosa. Al principio, solo un par de restricciones: mascarillas, distanciamiento social, pero pronto la situación se volvió mucho más seria. Todo el vecindario empezó a cambiar, no de forma dramática, sino con una quietud sospechosa. Empezaron a llegar personas que no pertenecían a este lugar. Más y más coches se alineaban en las calles, vehículos que nunca había visto antes, con gente que se desplazaba apresurada, algunos con las ventanas bajadas, otros con las miradas perdidas, como si buscaban algo que no sabían bien qué era. No era tan extraño, después de todo. En tiempos como estos, muchas personas huían de las grandes ciudades, buscando refugio en comunidades más pequeñas y tranquilas. Pensaban que estarían más seguros, lejos del caos de las urbes. Al principio, parecía que la mayoría solo pasaba por el vecindario, se alojaban en hoteles o dormían en sus coches durante unos días. Pero no fue así. La afluencia no se detuvo. La gente comenzó a instalarse, a quedarse por más tiempo, hasta que el vecindario se sintió más abarrotado de lo que había estado en años. El aire que antes era fresco ahora estaba impregnado con una sensación de incertidumbre. Mi calle, que antes solía ser tranquila, se llenó de desconocidos, y con ellos llegaron no solo más coches, sino también más problemas. Las reglas de confinamiento, que antes parecían solo una formalidad, ahora se aplicaban con más rigor. Todos los cafés estaban cerrados, las tiendas tenían largas filas y los parques vacíos, con solo unos pocos extraños merodeando. Fue entonces cuando empezamos a notar algo que nunca había pasado antes. El crimen, aunque leve en su mayoría, comenzó a aumentar. Algunas puertas se cerraban apresuradamente al anochecer. Los niños ya no jugaban en las aceras. Un aire de desconfianza se instaló lentamente. Todo esto me hacía sentir incómodo, pero no podía señalar exactamente por qué. La pandemia nos había alterado a todos, y los recuerdos de aquellos primeros meses de miedo global estaban frescos en mi mente. Pero una tarde, mientras trabajaba desde casa, algo más ocurrió. Algo que me hizo sentir que mi intuición estaba en lo cierto.
Vi un coche viejo estacionado frente a la casa de los Martínez. No era un coche cualquiera, era una reliquia oxidada, con las ventanas completamente cubiertas, las ruedas desgastadas y los guardabarros dañados. Lo más extraño era que no lo había visto nunca antes en el vecindario, y eso era inusual. Nuestra calle no solía ser el sitio para coches tan viejos, mucho menos para vehículos que parecían salidos de alguna película de terror. Observé el coche por un rato desde mi ventana. No vi a nadie cerca, ni gente entrando ni saliendo. Solo el coche, estacionado en silencio. Decidí no darle demasiada importancia al principio. Tal vez era un amigo de los chicos de los Martínez, pensé. O tal vez alguien que simplemente se había perdido. Sin embargo, algo en ese coche me resultaba inquietante. No encajaba, y lo supe al instante. Era el tipo de sensación que te recorre la espalda sin que puedas explicar exactamente por qué. Llamé a Renia, mi esposa, para que viniera a ver el coche. «Mira, ¿te parece raro?», le pregunté mientras señalaba el vehículo desde la ventana. Ella frunció el ceño y se acercó a observar. «Tal vez sea solo un amigo de los chicos», sugirió con indiferencia, como si quisiera tranquilizarme. Pero a pesar de sus palabras, ambos sabíamos que algo no estaba bien. Decidimos no hacer nada, al menos por esa vez, y me sentí algo tonto por haberlo señalado. Quizás era solo el encierro, la tensión de la pandemia, que me estaba afectando más de lo que pensaba. Sin embargo, esa sensación de incomodidad se mantuvo. A lo largo de los días, el coche siguió apareciendo, estacionándose y luego desapareciendo sin razón aparente. A veces se quedaba por horas, otras veces solo unos minutos. Era como si estuviera observando, esperando. Y lo peor de todo es que nunca vi a nadie entrar o salir del vehículo. Poco después, empecé a notar algo aún más raro. La policía empezó a patrullar la zona. Primero pensé que eran patrullas ocasionales, tal vez buscando a algún adolescente rebelde o tratando de hacer cumplir las normas del confinamiento. Pero con el paso de los días, la presencia de la policía se hizo cada vez más constante. Algo estaba ocurriendo, algo que no podíamos ver de inmediato. Las patrullas pasaban una y otra vez, a todas horas del día, sin ninguna razón aparente. En ese momento, decidí observar más detenidamente. Vi a un oficial tomando un reporte en la casa de al lado, justo donde los Martínez solían hacer reuniones familiares. Mi curiosidad se disparó y mi mente empezó a formar conexiones. ¿Estaban investigando algo relacionado con el coche? ¿Había algo más bajo la superficie? Le pregunté a Renia, pero ella tampoco tenía respuestas. Quizás alguien había reportado a un extraño, o tal vez se trataba de alguna fiesta ilegal, esas que eran tan comunes en esos tiempos. Tal vez solo era una coincidencia, y todo estaba relacionado con el estrés de la pandemia. No lo sabíamos, pero algo me decía que no podíamos ignorarlo. Esa noche, después de cenar, tratamos de ver algo en Netflix, pero nos encontramos con otro problema. El internet dejó de funcionar. Al principio pensé que era solo un mal día para la conexión, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. El router estaba conectado, pero las páginas web no cargaban y los mensajes no se enviaban. Intentamos reiniciar el equipo, pero la conexión siguió fallando. Tratamos de llamar al servicio de atención al cliente, pero las llamadas no podían salir. La tensión crecía y algo dentro de mí me decía que no podía ser una simple falla técnica. Había demasiadas piezas en movimiento. El coche extraño, la policía patrullando y ahora el internet bloqueado. La normalidad estaba desmoronándose a nuestro alrededor y yo me sentía cada vez más atrapado en un misterio que no lograba entender. Fue entonces cuando miré por la ventana y vi algo que me heló la sangre. Un coche de policía sin distintivos estacionado al final de la calle. Estaba semioculto, como si alguien quisiera pasar desapercibido. No había luces ni sirenas, pero la presencia de ese coche me dio la certeza de que algo grande estaba pasando. No era una patrulla común. Esto era diferente. Decidí que al día siguiente, sin falta, hablaría con los vecinos. Necesitaba respuestas. Algo estaba ocurriendo en nuestra tranquila calle y no podía dejar que el misterio siguiera creciendo sin saber la verdad. El sol salió con su luz fría y distante al día siguiente,
como si la propia naturaleza estuviera consciente de la tensión en el aire. A pesar de la incertidumbre, traté de mantener la calma. Después de todo, si algo grave estuviera pasando, pronto lo sabríamos, ¿no? Pero cuando el reloj avanzó y los sucesos del día anterior seguían rondando mi cabeza, sentí que la necesidad de respuestas era más urgente que nunca. Mi esposa ya había salido a hacer algunas compras, así que me vi solo, frente a mi casa. El aire fresco de la mañana no lograba disipar la sensación de incomodidad. Algo me decía que no debía quedarme de brazos cruzados. Tomé una respiración profunda y decidí hablar con los vecinos, al menos los que parecían más cercanos y dispuestos a compartir lo que sabían. Primero fui a la casa de los Martínez, la casa de al lado. Su jardín, siempre cuidado, lucía como si nada hubiera cambiado. Los niños jugaban en el porche, aparentemente sin preocupación, pero no veía a los padres por ninguna parte. Decidí ir a la casa de al lado, donde vivía el vecino con el que siempre había intercambiado saludos. Su casa también parecía tranquila, aunque había algo en su mirada cuando me vio acercarme que me hizo pensar que algo no estaba del todo bien. ¿Todo bien?, le pregunté al acercarme, intentando sonar casual. Mi vecino, un hombre mayor y siempre de buen carácter, frunció el ceño. Sí, solo que bueno, parece que hemos tenido algunos problemas con el servicio de internet. Justo como tú, respondió abriendo la puerta un poco más. Lo miré con atención. Su actitud parecía tensa, como si estuviera ocultando algo. Entré en su casa y mientras me ofrecía un café, noté que las luces de su salón parpadeaban intermitentemente. No es solo internet, dije al final, observando el nerviosismo que él trataba de disimular. He notado más patrullas en la calle. ¿Sabes algo sobre eso? Mi vecino se detuvo un momento. Sus ojos se dirigieron al suelo y luego al reloj, como si estuviera evaluando si debía hablar o no. La policía estuvo aquí ayer, sí. Hicieron unas preguntas. Dicen que algo raro está pasando, algo relacionado con la seguridad en línea. Nos pidieron información sobre nuestro historial en Internet. De alguna manera, ellos saben que todos tenemos conexiones débiles, que a veces nos metemos en sitios no muy legales. Sus palabras me dejaron helado. ¿Qué tipo de sitios?, le pregunté, aunque sabía que no quería saber la respuesta. El vecino negó con la cabeza, como si no quisiera profundizar. No lo sé, Jack. Ellos solo se llevaron el equipo. Se lo llevaron todo, el router, los dispositivos. Dijeron que era por seguridad, pero nunca me dijeron qué estaba pasando. El ambiente en la casa se volvió aún más pesado. Mi mente comenzaba a girar, tratando de conectar los puntos. Mi vecino no era el tipo de persona que se metía en problemas, pero todo esto parecía más grande de lo que se podía ver a simple vista. Mientras nos despedíamos, me sentí más confundido que antes. Algo no encajaba, algo estaba fuera de lugar. Las piezas del rompecabezas no se alineaban y el misterio se volvía más denso. Regresé a mi casa y, al abrir la puerta, el pesado silencio me invadió. Me dirigí directamente a mi ordenador, decidido a buscar más información. Mi conexión a Internet había vuelto, aunque era errática y mucho más lenta de lo habitual. Intenté revisar algunos foros en línea, buscando respuestas a mis preguntas. Pero entonces, lo que sucedió a continuación solo aumentó mi paranoia. Los mensajes no se enviaban. Las páginas web no cargaban. A pesar de estar conectado, el acceso a cualquier tipo de contenido estaba bloqueado, como si alguien o algo estuviera interfiriendo directamente en mi red. Me levanté de la silla, mi cabeza dando vueltas mientras me preguntaba qué estaba pasando realmente en el vecindario. Algo no estaba bien, y ahora me sentía atrapado en medio de algo mucho más grande que yo. Decidí investigar más a fondo. Comencé a revisar mis dispositivos. Mi teléfono, mi tablet, todo parecía en orden. Pero al intentar buscar información en Internet, un mensaje apareció de repente en mi pantalla. Era un error que nunca había visto antes. Un mensaje que decía, conexión restringida, acceso denegado por seguridad. Me quedé helado, mi corazón acelerándose mientras miraba la pantalla. No pude evitar sentir que alguien o algo estaba observándome, controlando mis movimientos. Sin saber qué hacer, decidí desconectar todo. Mi router, mi teléfono y todo lo que pudiera estar conectado. El mundo exterior parecía haberse desvanecido
y me encontraba atrapado en una burbuja, sin poder salir. Mientras esperaba, me asomé nuevamente por la ventana, intentando ver algo que me diera una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando lo vi. De nuevo, ese coche extraño estaba estacionado al final de la calle. Este era el mismo coche que había visto días antes. El mismo coche viejo, sucio, cubierto, esperando en las sombras. Me acerqué a la ventana para observar más de cerca. Nadie estaba dentro, pero podía ver que las luces dentro del coche parpadeaban de una manera extraña, como si algún tipo de dispositivo estuviera funcionando dentro. Esa sensación de estar siendo observado me invadió nuevamente, pero esta vez más fuerte que nunca. Estaba decidido a hacer algo al respecto. De repente alguien tocó la puerta. Mi corazón dio un brinco. Miré por la mirilla y vi a un joven de aspecto desaliñado. Su ropa estaba sucia y su rostro tenía una expresión vacía, casi como si estuviera perdido en algún pensamiento oscuro. Me detuve por un momento, dudando si debía abrir o no. Pero algo en su presencia me hizo sentir que debía saber quién era. Abrí la puerta lentamente y el joven me miró fijamente, como si no esperara que alguien le respondiera. ¿Necesitas algo?, le pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Por qué lo hiciste? Su voz era apenas un susurro, pero había una rabia en sus ojos. ¿Por qué lo hiciste?, repitió con más fuerza, esta vez casi gritando. Sus ojos estaban desorbitados y su tono de voz me heló la sangre. Me sentí como si estuviera ante algo que no comprendía, algo completamente ajeno a la realidad que conocía. Antes de que pudiera responder, el joven giró sobre sus talones y comenzó a alejarse rápidamente. No entendía nada. ¿Qué quería? ¿Por qué me miraba de esa forma? ¿Qué había pasado con su expresión? Estaba seguro de que algo estaba sucediendo, y de alguna manera yo era parte de ello, aunque no sabía cómo o por qué. Esa noche, mientras trataba de procesar todo lo ocurrido, supe que esto no iba a terminar pronto. Las piezas del rompecabezas aún no encajaban, y cada vez sentía más que el vecindario estaba siendo sacudido por algo que estaba más allá de mi control. Pero lo único que sabía con certeza era que la verdad estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.